el reto en el reinicio de las operaciones tras la crisis. Creo que es un tema que a hoy, a puertas de empezar un reinicio de nuestras operaciones, de la productividad organizacional, muchas empresas y muchos sectores se han venido gradualmente activando en la economía. Creo que es momento de no, y creo que estamos ya tarde, incluso para hacernos varias preguntas como líderes de organización y como líderes de talento humano, de lo necesario que es intervenir el reinicio de las operaciones cuidando nuestro talento. Y quiero inicialmente empezar dando un contexto, creo que necesario frente a lo que ha venido sucediendo en el mundo y en el país puntualmente, y es que como líderes de talento humano y como líderes de organizaciones, esto nos ha retado de una y mil maneras, nos ha puesto a prueba realmente nuestras habilidades. Hemos, como líderes de talento humano, incluso aplicado figuras del orden legal que antes de pronto en la academia pues lo veíamos como algo muy lejano, pero que hoy tenemos que entender, comprender y sobre todo administrar dentro de nuestro proceso de líderes de talento humano. Entonces, diferentes áreas de la organización pues se han visto expuestas, se han visto retadas como identificar diferentes figuras para poder mantener las empresas digamos que a flote, haciendo negociaciones con arriendos, haciendo negociaciones con terceros, revisando temas de facturación. Entonces creo que ahí es importante poder tener presente, por ejemplo, las áreas financieras que tuvieron este reto, las áreas de operaciones que lograron innovar en su operación, aumentando el alcance no solamente en lo físico, en lo presencial, sino en lo no presencial, que fue un reto claramente para las áreas de operaciones, optimizando lo más posible su operación para hacerla viable. El área de tecnología, el área de marketing, que se volvieron hoy unas áreas core para las compañías, aunque estas no lo fueran en su inicio o en la naturalidad de la compañía, porque las áreas de tecnología puntualmente se vieron retadas a mirar cómo lograban conectar a los diferentes colaboradores dentro de la organización. Muchas empresas no estaban preparadas para poder virtualizar a su personal, incluso muchas compañías en el mundo, lo vamos a ver más adelante en porcentajes, pero claramente son muy pocas las compañías, y en Colombia puntualmente y en el mundo, pero en Colombia particularmente son pocas las compañías las que empezaban o las que habían logrado movilizar a su talento humano en figuras de no presencialidad, como el tema de home office, como el tema de teletrabajo, horarios flexibles. Eran pocas las compañías que lo hacían, y ahorita pues se vieron enfrentadas a hacerlo de manera abrupta, incluso sin ninguna medidas, sin llevar control. Bueno, un tema muy complicado que igual ya lo vamos a ver más adelante. El área de marketing, que claramente también se volvió un pilar dentro de la organización, volviéndose el área vital para que la compañía lograra seguir vendiendo sus productos a nivel virtual, compañías que no estaban digitalizadas. Vemos como compañías como el Only, por ejemplo, en Colombia, que se empezaron a virtualizar gracias a este tema. Entonces también es una gran oportunidad, y el área de marketing y el área de tecnología pues son áreas que ahorita pues son llamadas a poder ayudar a las compañías, ayudar a los líderes de las organizaciones, a los gerentes y presidentes de compañía a lograr que su organización siga generando ingresos. Lo que les decía del área de gestión humana, claramente cuidando, logrando esa dualidad en nuestro rol que casi siempre existe, y es cómo cuidamos al talento humano, pero cómo también somos un aliado para la organización a nivel financiero, logrando y aplicando diferentes medidas, por ejemplo, en esta situación, para que el costo más alto de toda organización, que normalmente es la nómina, pues sea cada vez más liviano para poder la organización pues sobrevivir a este proceso, ¿no? Claramente también están nuestros gerentes generales, que se han preguntado diferentes cosas en esta pandemia, ¿no? Entonces empezamos a tener preguntas diferentes, empezamos a cuestionarnos cosas diferentes, vemos como organizaciones, y vamos dando inicio como a nuestra conferencia, y vamos viendo cómo organizaciones en el transcurso de esta pandemia, estos 2 meses largos que hemos estado confinados, pues han hecho las cosas de manera diferente, las cosas de manera muy positiva, y que han generado un ruido mediático bien importante en el medio, como lo fue Alpina, por ejemplo, donando más de 3.000 millones de pesos para el tema de las pruebas de COVID, empresas que se han reinventado y han identificado cosas diferentes para hacer
con sus propios productos, como la fábrica de licores de Antioquia, que por medio de 200.000 alcoholes antisépticos que también generó, Cine Colombia, como lo vemos, que fue una de las empresas que desde el inicio fue demasiado positivo el ruido que hizo, manteniendo los salarios de sus colaboradores y logrando hacer otras cosas diferentes, como por ejemplo lo que estaban viendo en los balcones de algunos barrios de Bogotá, en donde por medio de su figura o de su campaña de Ruta 90, pues pudieron llevar el cine a los conjuntos residenciales aquí en Bogotá. Entonces, esto generó un ruido mediático bien interesante, bien importante y bien positivo, que al final de la pandemia pues va a terminar generando recordación en sus clientes, ¿cierto? Entonces, algo muy positivo. Y vemos cómo el mundo comercial, el mundo de las redes sociales, pues viene premiando ese tipo de acciones, ¿no? Entonces vemos cosas como que soy súper cliente de Cine Colombia y la verdad es que que es una empresa muy bonita, que siempre cuando terminemos esto, pues lo que vamos a hacer es ir a llenar las salas de cine. Arturo Calle, que también pues, fue una de las empresas que generó mucho ruido en estos tiempos, pues también mucha gente dice, oiga, hay que cuidar la industria colombiana, hay que ir a comprarlos, hay que empezar como devolverle un poco de lo bueno que han hecho estas empresas por la gente. Y creo que esto es lo que al final queda después de la pandemia, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante dentro de las estrategias que como organización es importante plantearnos, y es el propósito. Y aquí vemos cómo estas organizaciones han logrado mover no lo que venden, sino por qué lo venden, cómo cuidan la humanidad, cómo están del lado de los colaboradores. Y finalmente, como les decía, eso es lo que queda. Lo que queda al final es lo que han hecho por la gente, lo que han hecho por el talento humano. Y eso es lo que la gente al final recuerda, ¿no? Entonces tenemos empresas como Crepes and Waffles, como Fundación Arturo Calle puntualmente, Cueros Vélez. Bueno, hay varias empresas que han hecho cosas bien interesantes, bien positivas durante todo este tiempo. También tenemos empresas que por lo contrario, pues no hicieron las cosas de esa manera, sino lo hicieron diferente. Yo me cuestiono un poco el que si lo han hecho mal o lo han hecho bien. Creo que no es ni mal ni bien, creo que es lo que sus recursos puntualmente se lo permitían. Otras compañías pues posiblemente sí, y líderes que posiblemente no están del lado de los colaboradores, pues hicieron de pronto las cosas muy negativamente. Pero hay empresas que es que literalmente no tienen cómo generar los ingresos, no tienen cómo pagar para poderlo hacer. Incluso Arturo Calle en una entrevista decía, la compañía mejor o la mejor compañía que puede estar económicamente a hoy en el país, pues máximo puede durar 3 meses, y eso como un plazo máximo para poder lograr seguirle pagando los salarios a su gente, porque el flujo de caja de una organización no dura más de 2 meses sin recibir ingresos. Entonces, son compañías que lamentablemente no pudieron generar el pago a su gente y han generado un ruido en los medios demasiado negativo, como lo que sucedió un poco con Andrés Carne de Redes, que también le dio pie un poco para que la gente hablara de cosas internas que estaban pasando dentro de la organización, lo que pasó con OMA, un poco el tema de los call centers. Entonces, vemos cómo estas empresas, pues, más allá de las decisiones que tomaron, cómo manejaron la crisis, cómo manejaron la comunicación con su talento humano, cómo abordaron a su gente para expresarle las decisiones que se estaban tomando, tal vez no fueron de la mejor manera. Y eso les está cobrando en este momento una reputación bastante importante en el medio. Y que, como les decía, al final de todo esto lo que está quedando es lo que las organizaciones hicieron por la gente. Entonces vemos cómo estas organizaciones hicieron estas cosas de diferente manera. Y a hoy entonces quiero mostrarles un poco de dónde veníamos y hacia dónde estamos migrando. Entonces veníamos de un pasado, de una normalidad, donde veníamos del trabajo presencial, donde había una estabilidad laboral de alguna manera, donde los trabajos eran muy de manera presencial, que en la mayoría o casi todos, un gran porcentaje, donde muchas organizaciones todavía se mueven bajo la gestión tradicional del talento humano. Muchas todavía con resultados o con objetivos un poco subjetivos, valga la redundancia allí, es que las organizaciones o pocas organizaciones logran medir a la minucia su talento humano y tener indicadores puntuales por cargo, por rol, por áreas. Entonces venimos de una gestión de objetivos muy diferente. Tenemos compañías muy burocráticas, muy escalonadas, donde hay una estructura organizacional muy robusta, pero muy jerárquica,
donde tenemos horarios todavía muy estrictos. Son pocas las compañías que todavía se mueven o que se mueven en el hoy, bueno, en el pasado con horarios flexibles. Muchas organizaciones que tienen muchas deficiencias en data, en tecnología, en transformación digital. Y esas son compañías, o esa, no, esa realidad que teníamos era lo que nos costó tanto para poder movilizarnos en esta situación o en esta nueva realidad, porque pasamos de esto a esto que les estoy mostrando. Entonces, en el momento que llegó el coronavirus, las organizaciones empezaron a hacer cosas o muy buenas o muy negativas de cara al talento humano. Entonces, el nuevo normal nos llevó a compañías que empezaron a migrarse a teletrabajo o a trabajo remoto, trabajo en casa, entendiendo que también el Ministerio de Trabajo logró movilizar o flexibilizar un poco el tema del teletrabajo para que no se llamara teletrabajo, sino trabajo en casa, para no cumplir con todos esos requisitos que se requieren para teletrabajar y poder mandar a la gente a trabajar a sus hogares. Entonces, tenemos compañías que les tocó migrarse a teletrabajo con todo lo que conllevó esto, porque esto tiene unas cosas implícitas demasiado complejas como la manera en que nuestros líderes están administrando el talento humano en teletrabajo, cómo manejan los horarios, líderes que no logran entender que el horario en teletrabajo no es un horario diferente al habitual y que no puede llamar a las personas o sus colaboradores a las 7, 8, 9 de la noche o después del horario de trabajo y que la gente tiene unos horarios puntuales para el desayuno, para sus almuerzos. Entonces eso también trae un reto de por sí bien complejo. Compañías que les tocó hacer recortes de personal, racionalizar obviamente todos sus costos, generar licencias no remuneradas a una gran cantidad, dependiendo cómo se movía pues, de la organización y su flujo de caja. Compañías que hicieron retiros masivos o que lo que hacían es que de acuerdo al porcentaje que según la ley les permitía, retiraban el porcentaje máximo permitido de personal, lograran mutuos acuerdos con su gente. También vemos cómo esto nos lleva a preguntarnos como líderes de organizaciones si esto requiere una nueva cultura organizacional. Vemos compañías que están haciendo cosas bien interesantes por las personas más vulnerables como donaciones, están haciendo mercados, generando nuevos trabajos incluso para otro tipo de mercado diferente. Compañías que están reestructurando organizacionalmente y, como les decía, preguntándose cosas diferentes. Y realmente lo que yo estoy haciendo como organización está atada a la demanda que hoy tiene esta nueva normalidad. Son preguntas que surgen en este momento. Compañías que se están transformando digitalmente, como les decía un poco el Only en Colombia, en Bogotá, cómo se viene transformando digitalmente, generando un ruido demasiado positivo en el mercado, generando orgullo en los colombianos, entonces eso también es algo súper positivo, y compañías que están flexibilizando horarios, y eso es algo importante que quiero hacer énfasis, es que independientemente de que la figura hoy sea teletrabajar o trabajar remotamente o trabajar en casa, también es importante flexibilizar los horarios de estos teletrabajadores, porque nos hemos enfrentado a algo importante y es que, si bien es cierto, el colaborador está en su casa teletrabajando, pues la pandemia hizo que la persona se ocupara de otras cosas que antes no se ocupaba, que el padre de familia ahora se ocupe de la educación de su hijo a nivel virtual, que su hijo tiene clases virtuales en unas horas específicas que se le están cruzando con su horario de trabajo. Entonces aquí también hay que flexibilizar el trabajo, el teletrabajo o el trabajo remoto, porque el papá tiene que ocuparse también de sus horarios de sus hijos, y si es madre soltera cabeza de hogar o padre soltero cabeza de hogar, pues no tiene cómo ocuparse de su trabajo y de su hijo al mismo tiempo, cómo cocinar, porque no tiene quien lo apoye ya en la casa, bueno, un sinnúmero de tareas adicionales que hoy como líderes de organización tenemos que lograr entender, y que si el colaborador está teletrabajando en esta situación de hoy, tiene otras necesidades de tiempo que tenemos que ser conscientes. Entonces, ese es el nuevo normal a lo que nos llevó un poco la situación puntual del coronavirus. Quiero mostrarles acá un poco de un estudio que hizo Pulso, que le preguntó a diferentes líderes de talento humano en abril del 2020, que eso fue al inicio cuando empezó todo este proceso, pues para Colombia puntualmente, pero que en otros países ya estaban avanzados. Y le preguntó cuáles eran sus mayores o cuáles eran las mayores preocupaciones de los líderes de talento humano en ese momento. Y en ese momento, la pregunta, las 4 cosas o el top 4 de los problemas que en ese momento ocupaban la mente de los líderes de talento humano era cómo cuidar la salud y bienestar de su talento, cómo administrar el trabajo remoto, lidiar con la continuidad laboral y la estabilidad y la incertidumbre
y la salud mental de los colaboradores. Esas cuatro cosas, esos cuatro tópicos eran lo más importante en ese momento. Si nosotros vemos esto en perspectiva y en línea de tiempo, como líderes de talento humano es lo que hemos hecho cuando esto empezó a surgir. Cuando esto empezó a suceder y llegó el coronavirus a Colombia, lo primero que nos preguntamos fue sobre la salud y bienestar de nuestros colaboradores y generamos medidas y herramientas para cuidar el talento humano. Entonces lo que hicimos es generar algunas medidas de bioseguridad dentro de las oficinas, generar protocolos para la gente que nos visitaba, poner geles antibacteriales, darle kits de aseo a los empleados, pero aún seguimos presencialmente en la organización. Cuando ya entró la cuarentena y cuando ya nos tocó cerrar operaciones a varias de las compañías, pues ahora la preocupación es cómo administramos el trabajo remoto. Muchas compañías ni siquiera les tenían equipos portátiles a sus colaboradores. Entonces, vienen otro tipo de retos súper importantes para el área de tecnología y para la organización. Y cómo administrar los tiempos y trabajo remoto y cómo hacer que a compañías que antes nunca se habían trabajado de manera remota, cómo hacerlo. Después de eso, la preocupación es, oiga, ya el dinero no nos está dando, el flujo de caja, la organización no lo está soportando. ¿Cómo hacemos para seguir dándole continuidad a los trabajos de los colaboradores, cómo seguir manteniendo la estabilidad del trabajo? Y por último, a hoy, después de 2 meses y algo de días en cuarentena, pues la pregunta es, y las mayores preocupaciones son la salud mental y la incertidumbre de los colaboradores. Y todas esas estrategias las vamos a ver en esta charla más adelante, por qué tan importante empezar a atacarlas. Otra de las cosas que también preguntaron en esta encuesta eran los principales desafíos de los líderes de recursos humanos o de las áreas de recursos humanos frente a la crisis del COVID. Entonces, esto desde un punto más operativo. La primera, o el slide que les presentaba anterior, era la preocupación de cara al talento, pero a nivel operativo, recursos humanos, ¿cuál era su mayor reto? Su mayor reto estaba en estas cuatro cosas, que era primero la dificultad para coordinar una respuesta a través de las diversas áreas, sedes, unidades de negocio. Y es que finalmente el tema de la comunicación, que es el segundo paso, está afectando transversalmente este proceso. Y es una de las cosas que más afecta a las áreas de recursos humanos, y es cómo lograr coordinar las áreas de negocio, cómo coordinar las áreas de la organización para que puedan dar respuesta a sus colaboradores, a sus áreas internas, cómo lograr mantener esa unidad de organización todavía estando teletrabajando. Lo segundo, como les decía, asegurar la comunicación continua, medir el desempeño y resultados de forma transparente. Y es que hoy, pues si normalmente, estando todos dentro de unas mismas instalaciones, dentro de una misma organización, tenemos problemas de comunicación, no se está midiendo de manera adecuada el desempeño, pues ahora el reto es mucho mayor teniendo la gente a distancia. Y con la percepción de muchos líderes que piensan que teniendo la gente en su casa es bajar la productividad de los colaboradores. Y lo que nos ha demostrado la pandemia es que todo lo contrario. Nos hemos dado cuenta que muchos colaboradores, o que si no es la mayoría, se han doblado en trabajo. Muchos colaboradores están trabajando muchas horas más. Incluso hay un estudio que nos estaba diciendo que el trabajo o la demanda laboral, la demanda de trabajo diaria de los colaboradores está aumentando entre un 30 y 40%. Tenemos gente que se conecta a 6 de la mañana y termina de trabajar tipo 9, 10 de la noche, y también depende mucho de cómo el líder está administrando el trabajo de su gente. Lo tercero es no adaptarse de forma veloz para ayudar a los clientes. Aquí algo importante, y es que como líderes de talento humano, una de las grandes preocupaciones de nosotros en este momento es cómo estamos administrando la gestión de cambio y cómo estamos acompañando a las áreas comerciales para poder mantener a sus clientes en este proceso. ¿Sí? Aunque no se estén generando ventas, pues tenemos que seguir haciendo un proceso de venta pasiva, de estar presentes, de seguir manteniéndolos dentro de la mente de nuestros clientes. Y ahí es donde el área de talento humano también puede aportar muchísimo en este trabajo. Y por último, la falta de competencias en los líderes para administrar equipos remotos. Claramente es una gran preocupación, porque de ellos depende que realmente el trabajo se genere en esta crisis. Entonces, con base en todo esto, nos estamos preguntando en este momento, ¿cuál será el rol de recursos humanos en el futuro post-pandemia? ¿Cuál es el rol que nosotros estamos jugando en este momento en que se están reactivando las operaciones, en que se están reactivando las organizaciones? Y quiero primero mostrarles esta gráfica que me parece interesante, que es un informe de recursos humanos digital del impacto del COVID-19 en el sector de los recursos humanos. Y una de las preguntas que se hacían allí era, de todas las áreas de recursos humanos, ¿cuál creen que es la que ha sido más afectada por la crisis? Y claramente el área que más se ha afectado es selección. Entonces vemos que el sector de reclutamiento es el más afectado.
gigantes de reclutamiento en el mundo, incluso en Estados Unidos, pues hay grandes compañías de reclutamiento y se mueven muy diferente que en América Latina. Pero estas grandes compañías de atracción de talento han reducido aproximadamente el 40% de su personal. Candor puntualmente hizo un estudio con más de 1.700 empresas y hay un 60% de congelación de contrataciones. Entonces, claramente esto afecta demasiado las áreas de selección y las empresas cazatalentos o empresas de atracción de talento. Entonces, esto también nos ha llevado a algo importante y es que las empresas que gradualmente o que gravemente se han visto afectadas por este tema, pues han generado mayor demanda en la búsqueda de trabajo en el mercado. ¿Esto qué va a hacer? Que posiblemente caigan un poco los salarios, ¿no? Y es algo que tenemos que tener visualizado en el futuro. Y es que una vez la pandemia empiece o haya una cura o empecemos a normalizarnos, lo que vamos a ver es que las escalas salariales se van a movilizar y van a ser diferentes. Y ahora lo valioso tal vez no va a ser cómo nos comparamos con el mercado, que también hay que tenerlo monitoreado, sino cómo mantenemos la equidad interna de la organización. Con todas estas medidas que hicimos, con todo este tema de reducir salarios, de reducir jornadas laborales, de realizar acuerdos con los colaboradores para disminuir un poco o aliviar un poco el gasto de la nómina, pues empezamos a afectar un poco la equidad interna. Ahora el tema es cómo cuidamos la equidad interna en la organización, cómo la comparamos con el mercado, con los sectores que están en el mismo mercado, porque algo importante de la pandemia es que fue inequitativa en la afectación de las organizaciones. Hay unas organizaciones que incluso se han potencializado con esta crisis, como las empresas de tecnología, por ejemplo, se han potencializado. Entonces, esas compañías van a estar en toda la disposición de poder seguir pagando los salarios que venían pagando, incluso de poder generar mejores ingresos a sus colaboradores y mejores beneficios. Pero otras compañías, como el sector, por ejemplo, de manufactura, el sector de odontología, bueno, diferentes sectores que han visto muy afectados, pues van a verse en desventaja con estas otras compañías que pueden ofrecer diferentes salarios en el mercado. Entonces, hay algo importante que tenemos que revisar a futuro y es cómo se están moviendo los salarios, porque este tema de pandemia pues nos ha llevado a esto, ¿no? Entonces, eso es algo que logrará suceder, tal vez. Quiero mostrarles este cuadro que construí en compañía de Extendo en su momento, y es un análisis con base en un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers, PwC, que hizo en este año incluso, que se llama La gestión de las personas en el 2020, el futuro del mercado laboral. En ese momento, que esta encuesta creo que si no estoy mal salió más o menos entre febrero y marzo, entre enero, febrero y marzo, en el primer trimestre, y ellos decían que la gestión de recursos humanos podría desaparecer en la próxima década si no se afianzan las empresas o si no se apuesta en las organizaciones por el cambio radical afrontando modelos empresariales a futuro, cómo se proyectan las organizaciones a su futuro y cómo el área de recursos humanos acompaña esa visualización de las organizaciones a futuro, y ellos visualizadas 3 tipos de compañías, una compañía que es azul, una verde y una naranja. En las empresas de tipo azul son compañías que, según PwC, son modelos económicos actuales que se mueven o donde reina claramente el modelo capitalista. ¿Sí? Tiene un enfoque económico súper fuerte. Las empresas verdes son esas compañías que tienen un enfoque más social. Son compañías arrojadas a la responsabilidad social, corporativa, compromisos con la sociedad, con la sostenibilidad del mundo y del planeta. Y hay otras compañías que son más de tipo naranja, que son pequeñas compañías que tienen modelos de negocio de bajo impacto, pero de alta tecnología. Entonces son esos 3 tipos de compañías en las cuales PwC distribuye el mercado a futuro. Y si nosotros como líderes de recursos humanos nos preguntamos cuál debe ser nuestro enfoque dependiendo del tipo de organización, porque aquí a lo que yo los invito como líderes de talento humano es a preguntarse en qué tipo de compañía está. ¿Usted está en una compañía donde es 100%, el enfoque es 100% económico, o su cultura organizacional, su filosofía organizacional está más enfocado al bienestar social, a dar un enfoque social, a poder estar de mano de la sociedad? O por lo contrario, es una compañía que tiene un bajo impacto, que es como una aplicación, que es una app, que es una compañía de tecnología pequeña. ¿Y en qué tipo de compañía está usted? Porque dependiendo del enfoque de su organización, las estrategias deben estar arrojadas hacia eso, porque eso es lo que le interesa a ese tipo de organizaciones. Entonces, si nos preguntamos, por ejemplo, en empresas de tipo azul, si nos hacemos preguntas de hacia dónde debería estar alineado el enfoque de recursos humanos,
deberíamos estar preguntándonos que son compañías que tienen que estar a hoy muy preocupadas en temas de seguridad y salud en el trabajo, de cómo lograr optimizar las operaciones y cómo trabajar en felicidad laboral y cómo trabajar en cultura organizacional. Son compañías donde la propuesta de valor de recursos humanos debe estar hasta asegurar el talento humano necesario, porque son compañías que si hoy están trabajando, tienen que seguirlas protegiendo porque ese es el mercado. A hoy hay algo importante que se está pasando o que se está presentando, y es que compañías que están muy bien económicamente en este momento van a empezar o ya incluso lo están haciendo, están pescando un poco en río revuelto con el talento humano y están mirando cómo se roba talento humano a otras organizaciones, que eso también lo permite la pandemia. Es que compañías que no tuvieron la posibilidad de seguirle pagando los salarios a la gente, que los mandó a suspensión, que los mandó a vacaciones, pues son personas que en este momento están cesantes o están de alguna manera desocupadas en su casa y posiblemente pueden estar buscando otras opciones de ingreso, pueden estar buscando trabajo. Entonces, el reto de las empresas azules que van a salir a generar ingresos como sea, pues tenemos que lograr el talento humano, poder mantener el talento humano, asegurar que el talento humano se quede en la organización. También la propuesta de valor en empresas azules está muy atado a todo el tema de la formación proactiva, de cómo lograr prevenir contagios, cómo lograr formación a nivel virtual, cómo lograr protocolos de seguridad y salud en el trabajo más estrictos para que la organización pueda presentar o seguir manteniendo sus operaciones sin ningún problema. También cómo desde una empresa azul en recursos humanos, si hoy estamos en suspensión o estamos sin operación, cómo volvemos proactiva la formación, cómo nos anticipamos un poco a esa posibilidad de reactivarnos y entendemos que a hoy posiblemente tenemos deficiencias en la operación, en nuestros procesos y procedimientos. Entonces, ¿cómo logramos a hoy generar formación proactiva para minimizar o para atacar ese impacto que normalmente en la operación habitual se generaba? En la habitualidad o en la normalidad anterior, pues teníamos problemas de operación, pues ¿cómo hacemos formación a hoy para minimizar esos problemas y que cuando nos reactivemos, pues lleguemos con más fuerza y sin ningún error en esos procesos? ¿Cómo acompañamos en la alineación de las operaciones? ¿Cómo estamos de cara a las áreas operativas para poder identificar cuáles son las nuevas competencias que requiere esta nueva normalidad? ¿Qué otras habilidades requerimos evaluar en nuestra gente? Y si nuestra gente realmente las tiene, ¿y cómo vamos a llevarlos a esas nuevas habilidades? En empresas más de tipo verde, empresas que son muy enfocadas al tema social, pues nuestro reto va a estar de cara exactamente a eso, a cómo generar responsabilidad social empresarial, cómo cuidar a nuestra gente y a sus familias, cómo generamos un ruido importante a nivel de la sociedad en marca empleadora y en bienestar integral. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio del cumplimiento de protocolos de bioseguridad en la reactivación, porque hay que tener claro que hay que darle seguridad a la gente. Tenemos que generar programas de responsabilidad social con la comunidad o con fundaciones para poblaciones vulnerables frente a la crisis. Es momento de que estas empresas verdes empiecen a generar una huella y de alguna manera, una reputación alrededor de lo social, pero no por la reputación en sí, sino porque ese es su enfoque puntualmente, lo social. Trabajar en marca empleadora bajo propósito creo que es algo súper importante y el tema de propósito lo vamos a ver más adelante. Y el tema de bienestar de los colaboradores es algo muy importante, no solamente de ellos, de sus familias. Hay algo que tenemos como líderes que preguntarnos en estos momentos y es no solamente cómo está mi colaborador. Si yo a mi colaborador le he podido todavía mantener el salario, pues eso es una bendición. Pero, ¿qué está pasando con sus familias? ¿Cuántos de sus familiares que están dentro del núcleo familiar, que están dentro de su casa, todavía siguen manteniendo su trabajo? ¿Cuántos de ellos ganaban el ingreso diariamente y que a hoy les es imposible? ¿Cuántos de nuestros colaboradores se volvieron la cabeza de hogar y que antes no lo eran? ¿Qué tipo de estrés están teniendo ellos a hoy? ¿Cuántos de sus familiares están teniendo otras preocupaciones a nivel de salud importantes? Entonces hay que empezar a preguntar diferentes cosas del entorno familiar que es importante tenerlo muy presente. Y algo importante y una estrategia puntual para poder entenderlo es, por ejemplo, analizar la encuesta de riesgo psicosocial que se hizo en algún momento. Eso nos da algunas luces de lo que puede estar pasando hoy en estado de confinamiento, porque muchos de los riesgos que vimos en la encuesta de riesgo psicosocial se exacerbaron con esta situación. ¿Sí? Si tenemos encuestas de riesgo con problemas en temas de gastos económicos, en problemas de comunicación intrafamiliar, pues son cosas que en confinamiento se van a ver
demasiado grandes y ahí tenemos que entrar como líderes de gestión humana a atacar ese tipo de problemas. Si somos más de empresas naranjas, de enfoque innovador, de compañías más de tipo de tecnología pequeñas, como startups, por ejemplo, pues impulsar las metodologías ágiles de innovación y facilitar su adaptación será un plus que la área de gestión humana debe lograr. ¿Cómo nos volvemos unos coach en los procesos de metodologías ágiles dentro de la organización? ¿Cómo traer esas metodologías? ¿Cómo traer expertos de metodologías ágiles dentro de la organización? ¿Cómo mantener la cultura de innovación dentro de la organización y proveer los medios para medir y gestionar el desempeño y el engagement de los colaboradores en este momento de pandemia? Entonces, es momento de generar estrategias diferentes, estrategias innovadoras, cómo fidelizar el talento humano en este mundo digital, entendiendo que esas compañías están mirando cómo traen el mejor talento para las demandas que hoy esta normalidad atrae. Entonces, esas compañías tienen cosas muy chéveres que hacer en el hoy, porque posiblemente todas están activadas, todas están generando ingresos y ingresos mucho más altos de los que tenían en la normalidad anterior. Entonces tenemos una gran oportunidad de hacer cosas bien interesantes por el talento humano en este tipo de compañías. Ahora quiero mostrarles un poco de este estudio o esta gráfica que nos muestra ahí, que es el COVID-19 impactará de diferentes maneras las diferentes industrias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, compañías que están altamente expuestas en el virus y otras de baja exposición y otras de moderada exposición. Entonces tenemos que compañías que se vieron muy afectadas, como las empresas de líneas aéreas, claramente, de transporte, de hotelería, bares, restaurantes, el sector automovilístico, que también se vio súper afectado, el retail, el tema de ropa, son compañías que están muy expuestas. Compañías de moderada exposición, tal vez como el tema de licores, de tabaco, el tema de teléfonos celulares, algún tema de manufactura, los bancos, por ejemplo, temas de tecnología y servicios, pero de una tecnología específica, porque lo que es telecomunicaciones, por ejemplo, está en una baja exposición. Entonces vemos como aquí en una gráfica muy simple vemos algunas compañías que están muy bien y otras que están posiblemente muy mal ante la crisis. Entonces pasamos de todo esto, pasamos de ver cómo todo esto nos ha llevado a una nueva normalidad. Y entonces entramos en algo interesante y es que el nuevo normal que nos llevó a estar en cuarentena, a reducir salarios, a tener licencias no remuneradas, a generar vacaciones anticipadas, a lograr mutuos acuerdos, teletrabajar, recortes, bueno, eso fue lo que hicimos durante el proceso de pandemia. ¿Y ahora a dónde tenemos que ir? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Hacia dónde es el futuro organizacional y de cara al talento humano? ¿Y qué preguntas como líderes debemos hacernos en este momento? Y es, ¿cómo lograr elevar el sentido de pertenencia, mantener o impregnar una nueva cultura dentro de la organización? Es una nueva pregunta que deberíamos hacernos como líderes de talento humano. La otra pregunta debería ser, ¿cómo lograr este tipo de cosas? ¿Cómo lograr mantener una cultura o transformar una cultura organizacional si los colaboradores de pronto tienen algún sentimiento negativo por las medidas que en algún momento implementamos dentro de las organizaciones para poder sobrevivir, para que la compañía pudiera sobrevivir? La otra pregunta es, ¿qué es lo que realmente va a valorar nuestro talento humano en la organización cuando todo esto termine? Y una última pregunta, dentro de muchas que nos pueden surgir, es, ¿qué habilidades yo debo reforzar en los colaboradores bajo esta nueva realidad? Claramente las habilidades cambiaron. Claramente las habilidades que antes estamos midiendo dentro de un diccionario de competencias o un modelo de gestión por competencias, hoy son diferentes. Las competencias organizacionales posiblemente cambiaron, los valores organizacionales, inclusive el propósito, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es clave buscar un propósito organizacional y saltar a la gestión por escenarios. Y vamos a ver cómo vamos a afrontar, con base en estas dos premisas, cómo deberemos afrontar nosotros como líderes de talento humano este reinicio de operaciones. Y empezamos por el propósito organizacional y les traigo un poco de lo que nos decía Simon Sinek en el 2009 en una charla TED que hizo, cuando nos expuso un poco de la teoría del círculo de oro. Y él nos decía que la gente no compra lo que uno hace, sino por qué uno lo hace. Y es algo que hoy, en este mundo, en este momento, después de todo lo que pasó con la crisis del coronavirus, pues nos estamos replanteando realmente el propósito organizacional. Y las personas en el mercado a hoy están valorando no lo que las empresas están vendiendo,
sino lo que hicieron por la gente. Lo que yo les decía un poco de estas compañías como Arturo Calle, a hoy lo que la gente está valorando es lo que hicieron por la gente, no si venden trajes de oficina o si venden camisetas, pantalones, jeans, eso no es lo importante. Entonces no es lo que venden, es por qué lo están vendiendo, ¿cierto? Y entonces, aquí mi recomendación como estrategia puntual para las organizaciones es genérese un taller de círculo de oro, genérese un taller donde se pregunte el por qué, el cómo y el qué. Empezando por qué, por el por qué un poco y es la causa. El por qué es el propósito de lo que estás haciendo como organización. La estrategia desde el instinto, desde la emoción, es esta metodología o esta pregunta del por qué. Y hagámonos como organizaciones preguntas diferentes, como por ejemplo, qué es lo que mueve a la organización a hacer lo que hace? ¿En qué cree la organización? ¿En qué mundo quiere esta organización? ¿Cuál es el sentido que la organización quiere transformar en el mundo? ¿O cuál es el sentimiento, perdón, que la organización quisiera transformar en el mundo? ¿Cuál es el sentimiento que queremos que la gente sienta o se conecte con la organización? Y si mañana esta organización o esta compañía no existiera, ¿qué se acabaría en el mundo? Son preguntas que posiblemente nunca nos hacemos como líderes organizacionales, pero son preguntas que debemos hacernos en el hoy porque esta nueva normalidad nos demanda esto, nos demanda crear un propósito. Y para crear un propósito, lo que primero tenemos que preguntarnos es el por qué de la organización, ¿vale? Hacernos preguntas diferentes en el cómo. ¿Cómo es el proceso de la propuesta de valor? Pero a veces en esa propuesta de valor no la tenemos ni siquiera tan clara nosotros como líderes organizacionales y es cómo hacemos las cosas diferentes para entregar nuestra propuesta de valor. ¿Cuáles son los procesos, detalles por los cuales nos escogen a nosotros como organización y no escogen a la competencia? ¿Será que lo tenemos tan claro? Y una pregunta en el que es un poco más fácil, es ¿cuál es ese producto, servicio a ofrecer relacionado con el por qué? ¿Realmente lo que nosotros ofrecemos está conectado con el porqué de la organización? ¿Qué es lo que le ofrecemos al mundo que antes no existía? ¿Qué es lo que la gente va a pagar, a usar o a necesitar y que tú le estás ofreciendo? ¿Sí? Y que efectivamente eso que a hoy demanda la nueva normalidad, tú lo estás ofreciendo como organización. Si no lo estás ofreciendo, hay que hacerse preguntas diferentes. Entonces, mi recomendación acá es, generemos un taller de círculo de oro donde el equipo directivo de la organización, incluso sería muy chévere poder de alguna manera involucrar al colectivo de la organización para que nos hagamos estas preguntas para que podamos estar todos alineados frente al por qué, al cómo y al qué. Es valioso para esta metodología o para esta estrategia que logremos vincular o vendérsela muy bien al presidente o a la cabeza mayor de la organización. Si esta metodología, si este porqué, si este propósito no es movido desde allí, pues realmente va a ser muy difícil esta visión organizacional en todo el talento humano. Ahora quiero mostrarles cómo organizaciones lo han logrado. Si nosotros vemos un poco Coca-Cola, hace varios años cuando el tema de la salud y el tema de cuidarnos y ser fit y empezar a preocuparnos por nuestra salud resultó siendo muy importante. Pues Coca-Cola se estaba viendo muy expuesta porque pues sus bebidas negras, azucaradas, se estaban viendo muy expuestas en el mercado. ¿Y cómo hizo Coca-Cola para darle la vuelta un poco a esto? Pues ellos empezaron a encontrar un propósito y el propósito de su organizacional, de su organización se enfocaba en una emoción. Y se dieron cuenta que todas las personas, quiero mostrarles un poco lo que hicieron ellos y es, eh, lo que ellos se dieron cuenta fue que identificaron cuál es el sentimiento que acompañaba a las personas en el momento de tomar una Coca-Cola. Y lo que compartían era felicidad. Y empezaron a dejar de vender bebidas azucaradas y bebidas negras azucaradas para vender felicidad. Y ellos nos ofrecen felicidad. Y mire qué tan curioso como, por ejemplo, este artículo que les estoy dejando aquí en la pantalla, y es que crearon un instituto de la felicidad dentro de Coca-Cola. Y dentro del Instituto de Felicidad, pues metieron temas científicos sobre cómo la felicidad generaba mayores beneficios a la salud. Entonces, ¿cómo le dan la vuelta a que ellos no dejan de vender Coca-Cola, ellos no dejan de vender bebidas azucaradas? Esa es la realidad. Pero lograron movilizar toda una estrategia para dejar de vender eso y vender felicidad. Y ese es el propósito organizacional. Y si vemos empresas que han logrado esto, que venden el propósito, uno empieza a decir, bueno, Google, por ejemplo. ¿Google qué es? Google básicamente es un buscador, pero ¿cuál es el propósito de Google? Es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y todas sus estrategias están arrojadas hacia eso. Disney.
Disney crea felicidad. Ellos no hacen películas. Bueno, ahí también me enteré hace unos días que son dueños de ESPN, que no tenía ni idea, pero ellos lo que buscan es crear felicidad y todo lo que hacen alrededor de las empresas que compran y de todas sus estrategias es crear felicidad. Nike. Nike es llevar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Y Samsung, dedicar nuestro talento y tecnología a crear productos y servicios que contribuyan a una mejor sociedad. Entonces, si nosotros vemos, ninguno de estos propósitos de estas organizaciones está inmerso el producto per se. Lo que están mostrándole al mundo y al mercado es lo que es el por qué lo hacen, no qué es lo que están vendiendo. Y a eso es a lo que los invito hoy con este taller de Círculo de Oro, y es generen en su organización el por qué, identifiquen el por qué están haciendo lo que hacen, por qué la organización hace lo que hace, y empiezan a mover todas las estrategias alrededor de esto, y eso es el futuro de las organizaciones. Ahora, quiero pasar un poco a preguntas que nos debemos hacer en organizaciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Porque la organización hoy debe preguntarse qué está pasando con su talento humano y qué preguntas está haciendo su talento humano. Porque tenemos talento humano que hoy se está haciendo preguntas muy diferentes. Preguntas como estas que le estoy mostrando acá, y es, ¿será que lo que estoy haciendo realmente es lo que quiero para mi vida y está alineado con mis intereses, con mis talentos y con mis pasiones? Realmente tenemos talento humano que hoy el confinamiento, estar en momentos de soledad, en momentos consigo mismo, hace que se pregunten cosas diferentes. Vamos a tener muchas personas muy conectadas o más conectadas con el ser, con un sentido social más profundo, preocupados por la continuidad laboral claramente y por sus finanzas. Y eso hay que tenerlo muy presente. Porque posiblemente todas las estrategias que generemos en la organización tienen que estar movidas hacia la motivación intrínseca más que hacia la motivación extrínseca. Y empezamos a tener que, claramente, los incentivos dentro de las organizaciones fue lo primero que se tocó, porque la economía no estaba dando para poder seguir manteniendo los incentivos, los bonos, todos estos extralegales, pues son difíciles de mantener. Y lo van a hacer durante un tiempo prudente en el transcurso del año puntualmente y posiblemente durante el año siguiente. Entonces, desde el área de recursos humanos tenemos que lograr mover estrategias de motivación intrínsecas atadas a autonomía, maestría y a propósito. ¿Cómo le damos mayor autonomía a la gente? La posibilidad de que la gente pueda conducir sus propios destinos, darle mayor autonomía en el sentido del teletrabajo, del horario flexible, de que estén haciendo lo que quieren hacer. De maestría, que el trabajo que justamente están haciendo la gente, las personas, demande de ellos sus talentos naturales. Generar procesos de gestión por competencias para evaluar sus habilidades o sus talentos naturales y que realmente cada vez sean mejores en esos talentos naturales. Estar muy preocupados por el propósito de las personas, porque hoy lo que está moviendo el ser, está removiendo a las personas en sus emociones esta situación. Poder trabajar con ellos en su propósito va a hacer que la organización tenga talento humano más motivado, talento humano más conectado con la organización y talento humano que va claramente a entender que la organización se está preocupando por ellos. Entonces mi invitación es aquí a movilizamos estrategias de motivación intrínseca más que de motivación extrínseca, porque los motivadores extrínsecos es un combustible que hay que renovar constantemente. Si nos vamos un poco a la teoría de Daniel Pink nos decía que el secreto del alto desempeño no está en recompensas y castigos, sino en una fuerza intrínseca invisible, la fuerza de hacer las cosas porque realmente yo quiero, la fuerza de hacer las cosas porque realmente me importan. Ahí es donde nace la real motivación del talento humano. Normalmente nosotros en organizaciones siempre estamos diciendo que es que al talento humano nada lo hace feliz, nada le alcanza, siempre quieren más, pues claramente porque estamos motivando desde los extrínsecos. Y los extrínsecos siempre se van a acabar, siempre van a pasar rápidamente a un tema que se llama el derecho adquirido. Si nosotros seguimos dando a las personas seguirán demandando. Entonces, movámonos en motivadores extrínsecos. No podemos seguir manteniéndolos bajo la teoría tayloriana de que lo único que motiva a las personas es el dinero. Entonces, los invito a movernos bajo la teoría de motivadores extrínsecos. Entonces, hay que pasar de la gestión, como les decía, estratégica y la eficacia operacional, que era la manera en que lo hacíamos antes, a una gestión por escenarios. ¿Y cómo lo reactivamos? Para terminar, les mostraré 3 escenarios por los cuales nos vamos a mover en la reactivación de las organizaciones. Hay un primer escenario que es el teletrabajo como la nueva normalidad. Y es que y les muestro un poco de datos, y es el 75% de las firmas o de las compañías tenía una población del 25% o menos que eso haciendo labores a distancia. Claramente no estábamos preparados para el teletrabajo, pero claramente ese va a ser un escenario en la reactivación. Y es que vamos a seguir manteniéndonos en teletrabajo
con todo lo que conlleva esto, ¿no? Porque finalmente en algún momento el gobierno tendrá que decir, voy a levantar el tema del trabajo en casa para formalizarlo. ¿Y eso qué significa? Que todo el teletrabajo tiene de por sí muchas medidas para salvaguardar la salud física de los colaboradores, la ergonomía, cómo cuidar el ingreso de los colaboradores y apoyarlos con el internet en sus casas, si tienen los equipos necesarios. Bueno, ahí viene un poco de cosas que tenemos que estar preparados para ese primer escenario de reactivación. También hay un dato importante que solo el 43% de las empresas usan métricas para identificar posibles salidas de personal. Y es que tenemos que empezar a entender que las organizaciones tenemos que estar preparadas para medir a nuestra gente, para medir el talento, para medir el desempeño en el teletrabajo. Y hay algo ahí importante como líderes de talento humano y es cómo virtualmente nos aliamos de herramientas virtuales o de plataformas virtuales para medir al talento humano y apoyar a nuestros líderes para que logren medir a su gente. Otra estadística importante es que el 18% conoce el impacto de las estrategias salariales en el desempeño y el 12% utiliza datos analíticos para corregir las desigualdades. Unos datos muy bajos teniendo en cuenta cómo medimos a la gente a nivel virtual. Si esta es la realidad en una normalidad anterior presencial, pues ahora virtualmente el reto es mayor. Un segundo escenario es un tema en dos medidas, y es, vamos a seguir manteniéndonos en teletrabajo, pero algunos van a seguir estando presencialmente, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo medir el desempeño y mantener el bienestar en estas dos modalidades también va a ser el reto? Y aquí hay un dato importante, y es que el 90% de los directivos tiene una alta preocupación en la baja productividad por carecer competencias de cómo gestionar los equipos virtuales. Nuestros líderes no están preparados para manejar equipos virtuales a hoy, o una gran cantidad no lo está. Entonces, tenemos que ahí generar todas las estrategias de talento humano para acompañar a nuestros líderes para que tengan mejores herramientas para poder gestionar el desempeño de sus colaboradores y acompañándolos. El 78% de los empleados aseguran que están preparados para aprender nuevas habilidades, eso es algo magnífico, pero el 38% afirma que no dispone de tiempo suficiente para capacitarse. Eso en una encuesta realizada al inicio del 2020, pero hoy el tiempo es una gran ventaja que tenemos en virtualidad y ahí sí la sabemos administrar, sí la sabemos gestionar. Y un tercer escenario, para final, es que el 16% de las organizaciones han aplicado encuestas digitales para saber cómo se sienten y qué piensan los colaboradores. ¿Y por qué es importante esa estadística? Porque el tercer escenario que les traigo acá es que nos reactivemos 100%, que las personas vayan a sus trabajos normalmente y presencialmente. Pero si nosotros como organización no le preguntamos a la gente lo mínimo, que es cómo se sienten, cómo están ellos, cómo están afrontando esa situación, qué estrés tienen en sus casas, pues la reactivación va a ser muy complicada porque nos vamos a tener que preocuparnos por otros temas diferentes a la reactivación por sí misma. Entonces, solo la mitad de los empleados, el 56%, considera que su empresa se ha preguntado o le ha preguntado a sus empleados cómo se sienten. Entonces, si su escenario o cualquiera de estos, ese es el escenario que usted va como organización a realizar, no olvide preguntarle a su gente cómo está. Genere una encuesta de emociones, que me parece súper interesante, una encuesta donde usted le pregunta a su gente cómo se siente, cómo está su núcleo familiar, cómo está afrontando esa situación, qué cosas positivas le ha traído esto y qué otras cosas le han costado. Entonces, generemos unas preguntas bien interesantes a la gente. Por último, para terminar nuestra charla del día de hoy, les traigo esta última pregunta y esta última encuesta que hizo el informe de recursos humanos digital en el impacto de COVID. Dice, ¿qué departamento crees que va a asumir mayor protagonismo para superar la crisis? Pues claramente el 60% dice que es recursos humanos. Recursos humanos a hoy es el área, junto con la presidencia, con la dirección general, que está a cargo de administrar el reinicio de las operaciones. Es el área que hoy tiene la gran responsabilidad de poder asumir una reactivación de la productividad humana. Y la invitación aquí para finalizar es, pasemos de una mentalidad de cuidado, de protección, que hay que seguir manteniendo los cuidados, hay que seguir manteniendo los protocolos de seguridad, claramente que sí, pero tenemos que pasar a una mentalidad de reactivación, una mentalidad donde tenemos que convivir con este virus. Hay que reactivar la producción humana, hay que reactivar la manera en que la gente está afrontando la crisis. Y hay que reactivar nuestra producción, hay que reactivar nuestras organizaciones y hay que hacer todo para acompañar a nuestro talento en esta situación.